Hay secretos que el tiempo no borra, secretos tallados en piedra, escondidos bajo la selva, guardados en el agua oscura de los cenotes. Los mayas no desaparecieron, simplemente cruzaron un umbral que nosotros aún no podemos ver. Hoy nos adentraremos en las sombras del mundo para descubrir la verdad detrás de sus portales sagrados. Esas puertas que, según sus leyendas, no solo conectaban reinos, sino que quizá provocaron su propia desaparición. Prepárense, porque esto no es solo historia, es un viaje al corazón del misterio maya. En el silencio de la selva, el agua esconde algo más que vida, esconde un pasaje. Los mayas creían que los cenotes no eran simples pozos de agua, eran gargantas del Xibalbá, el inframundo. Pero esto no es solo una metáfora. En Chichén Itzá, el cenote sagrado devoró oro, jade y personas. Los arqueólogos han encontrado huesos en sus profundidades, huesos que cuentan una historia siniestra. No eran sacrificios, eran mensajes. ¿Mensajes para quién o para qué? Y si los cenotes eran las puertas, las cuevas eran los túneles. En lugares como Actún, Tunichil, Mucnal, los mayas entraban con antorchas, caminando sobre huesos de sacrificios anteriores, dejando ofrendas en cámaras tan estrechas que solo podían arrastrarse. ¿Por qué arriesgarse a morir en la oscuridad? ¿Por qué creían que ahí en el vientre de la tierra los dioses escuchaban mejor? Pero, ¿y si no solo escuchaban? ¿Y si respondían? Y luego está la ceiba, el árbol del mundo. Sus raíces llegaban al inframundo, su tronco era nuestro mundo y sus ramas tocaban el cielo. Un portal vertical, un Naxis Mundi. Los mayas creían que los espíritus viajaban por él, pero hay relatos de personas que desaparecieron cerca de estos árboles. No se perdieron en la selva, simplemente dejaron de estar aquí. Los mayas no solo temían a los dioses, temían a lo que podía pasar si los portales se usaban mal. La leyenda de Sac-Muyal lo demuestra. Un guerrero que en trance hablaba con un jaguar negro. El jaguar le dio poder, pero también lo atrapó. Algunos dicen que su espíritu aún vaga en Xibalbá, atrapado por haber cruzado sin permiso. ¿Fue solo un cuento o una advertencia? Y luego está la serpiente de los temblores, una criatura que vivía bajo la tierra. Cuando los humanos rompían el equilibrio, ella se movía y la tierra temblaba, porque los mayas sabían algo que nosotros hemos olvidado. Hay fuerzas que no deben despertarse. Y no podemos olvidar a los aluches, pequeños guardianes que protegían los portales. Si alguien entraba sin ofrendas, los aluches los maldecían. Hoy, los campesinos mayas aún dejan maíz en las cuevas, porque algunos dicen que los aluches siguen ahí, vigilando. El Popol Vuh describe Xibalbá como un lugar de pruebas, pero también de tentaciones. Los gemelos Hunahpu e Ixbalanque lo vencieron, pero los mortales no eran tan afortunados. Los sacerdotes mayas usaban hongos sagrados para viajar allí en trance, y algunos nunca regresaban. Se perdieron o encontraron algo que los obligó a quedarse. Aquí hay un detalle escalofriante. Los mayas ubicaban Xibalbá en las estrellas, específicamente en la nebulosa de Orión. ¿Coincidencia o evidencia de que su inframundo no estaba bajo la tierra, sino en otro lugar, en otro tiempo? Los científicos hablan de sequías, guerras, pero hay algo que no cuadra. Si fue una sequía, ¿por qué abandonaron ciudades con agua? Si fueron guerras, ¿dónde están los cadáveres? A menos que no se hayan ido por la tierra. Hay leyendas en Yucatán que hablan de gente que se esfumó. No murieron, simplemente dejaron de estar. ¿Fue un castigo de los dioses o lograron lo imposible, cruzar al otro lado? Y aquí está el dato más perturbador. En 2016, arqueólogos encontraron un túnel bajo la pirámide de Kukulcán, sellado por los mayas. Dentro había mercurio líquido, un metal que en su mitología representaba el agua del inframundo. Lo sellaron para que nadie entrara o para que nadie saliera. Los mayas no tenían miedo a la muerte,
Tenían miedo a lo que había después, y tal vez por eso desaparecieron, no por guerreros o sequías, sino porque encontraron la puerta que buscaban y la cruzaron. Hoy sus ciudades están en silencio, sus cenotes siguen profundos y sus portales, bueno, quizá algunos siguen abiertos. La pregunta es, ¿te atreverías a buscarlos?